Hola amigos, colegas, asistentes a este tercer foro internacional de investigación socioeducativa y que tengo el honor nuevamente de participar en él. Yo participé presencialmente en el anterior y en esta ocasión, por una cuestión de coincidencias de fechas, tomo contacto con ustedes a través de este vídeo. Quiero agradecer en primer lugar la generosidad del colega y amigo el doctor Tomás Izquierdo Ruz, que me invitó a participar, y bueno, por supuesto muy honrado. También saludo a los colegas. Muchos de ustedes ya me conocen, soy un digamos lejano ya y permanente visitante como profesor en la Universidad de Murcia. Trabajo desde hace muchos años desde la perspectiva de la psicología social, la psicología de las organizaciones y de los recursos humanos, en la investigación vinculada con el comportamiento humano dentro de los grupos en el ámbito de las organizaciones, tanto sean organizaciones generales sociales como organizaciones laborales. En ocasión del encuentro anterior, del segundo encuentro, tuve el gusto de presentar algunas ideas vinculadas con este libro, Ser en el Hacer, Factor y Recurso Humano, Personalidad e Identidad Laboral, una perspectiva desde la intervención convergente en la organización del trabajo. Voy a retomar algunos aspectos incluidos en este libro que también aparecen en un contexto distinto en el próximo libro de inminente publicación, que se llama Cliente satisfecho vale por dos. Seguramente en 15 días va a estar listo ese libro y lo voy a acercar, por supuesto, a la Facultad de Educación. No voy a centrarme en este último libro porque es muy específico y tiene que ver con la relación entre la persona, el personaje, el cliente, el agente, ustedes lo ven ahí, en relación a todo el proceso de las necesidades, de la oferta, la demanda, las ventas y demás. Pero no es un libro tradicional, este último me refiero, que apunte a una cuestión meramente pragmática en el ámbito del comercio. Es un libro de psicología social, es decir, trata de investigar el comportamiento de la persona en el proceso de compra, en el proceso de venta, desde el punto de vista del agente y del cliente, desde el punto de vista de las necesidades, de la representación. Por eso uno de los capítulos se llama Un cliente llamado deseo. Ven ustedes ahí en línea general algunos temas del índice del libro. Pero bueno, no voy a profundizar porque es muy específico y lo que quiero es transmitirle algunas ideas generales de un modelo que yo llamo modelo convergente, ¿no?, de intervención, de gestión, de investigación en el ámbito del comportamiento humano, fundamentalmente relacionado con las organizaciones. Estos conceptos recorren tanto el libro este que les mostré como el libro nuevo y también algunos otros anteriores. Hace muchos años, cuando comencé a orientar mi actividad profesional desde la psicología clínica a la psicología organizacional, me empezó a interesar mucho el tema de la identidad. La identidad tiene que ver básicamente con quiénes creemos que somos, ¿no?, fundamentalmente con el ser de cada uno de nosotros en relación a la mirada del otro, en relación a cómo los otros nos ven y cómo nos comportamos. Por un lado entonces estaba todo el bagaje, digamos, conceptual que yo traía desde la clínica, desde lo que podríamos llamar el comportamiento más específico
vinculado al yo de cada uno de los sujetos. Por otro lado estaba mi experiencia como psicólogo en el ámbito de las organizaciones. Yo he trabajado mucho tiempo en instituciones de internación psiquiátrica, de internación psicológica y demás, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y observaba el comportamiento no tanto de los pacientes internados como de los profesionales que asistían a esos pacientes. En tercer lugar, les cuento esto, lo que podríamos llamar las condiciones de producción de una idea. En tercer lugar, siempre me interesó el tema del teatro, ¿no? De la actuación, no solo desde el punto de vista de la curiosidad, de lo que es la historia del teatro griego, por ejemplo, y demás, sino fundamentalmente observar el comportamiento como sí de las personas, porque obviamente ninguno de nosotros actúa de manera totalmente transparente en cuanto a la intimidad de cada uno, sino que cuando salimos a la escena social, de alguna manera nos ponemos el traje del personaje que representamos frente al otro. Esto no quiere decir que haya una falsedad en el comportamiento. Lo que pasa es que una cosa es el comportamiento íntimo y otra cosa es el comportamiento social, ¿no? Así como no salimos a la calle, tal como a la mañana nos levantamos y vamos a tomar nuestro desayuno, luego nos vestimos, salimos a la calle, así salimos como un personaje. Ahora bien, ese personaje, que yo llamo personaje social, no es exactamente lo mismo que el personaje del teatro. En el personaje del teatro, el actor, en un momento dado, se pone las ropas de ese personaje en función de la obra, del guión, y actúa como si fuera otra persona. Esto no es exactamente así en nuestro comportamiento. Nosotros no actuamos socialmente como otra persona, salvo que tuviéramos algún comportamiento patológico. Pero lo que sí actuamos es como la persona social que se espera que somos cada uno de nosotros. Si yo en este momento, por ejemplo, que he sido convocado para transmitirle algunas ideas de lo que vengo trabajando en el ámbito socioeducativo, por ejemplo, en fin, les contara cómo aprendí a hacer un pastel, ustedes les parecería raro, ¿no? Dirían, ¿de qué se trata esto? Es decir, hay una expectativa de comportamiento del otro, y esa expectativa tiene que ver con mi rol de profesor, que he sido convocado para este foro, ¿no? Si practicara tenis y mis amigos me esperan para jugar un partido, se espera que el que vaya no sea el profesor, que vaya el jugador de tenis. Entonces, en ese sentido, yo me voy a comportar en ese momento como el jugador de tenis, no como el profesor. Bueno, de esto se trata entonces la idea de lo que podríamos llamar personaje de rol. Hay obviamente roles sociales generales, como ciudadano, roles familiares, como padre, como hijo, como tío, etcétera. Roles podríamos llamar socioeducativos, roles nacionales, cuando uno dice ahí viene el argentino, ahí viene el italiano, le estamos dando un sesgo, digamos, sociocultural por el origen nacional del sujeto, más allá de la personalidad. Y ya que hablo de personalidad, aquí viene otro elemento fundamental de este modelo que yo llamo modelo convergente de investigación y de gestión en el ámbito de las organizaciones, que es el tema de la personalidad. Muchos de ustedes ya me conocen y yo he venido trabajando en la cátedra de Psicología de la Personalidad durante los últimos 15 años. Eso cambió mucho para mí, mi visión. Ahora les cuento algo que tiene que ver con lo que llamamos las condiciones de producción originarias de este modelo convergente. Como les dije hace un rato, yo originariamente, en mis
primeros años de trabajo estuve muy relacionado con el ámbito de la clínica, no solo de la clínica general, ejercí la psicoterapia, sino también fundamentalmente con lo que llamamos la clínica de los trastornos psiquiátricos, ¿no? He trabajado muchos años en grandes hospitales de la ciudad de Buenos Aires, y esto, bueno, de alguna manera me sesgó mi mirada originariamente, ¿no? Pero cuando empecé a dedicar al ámbito de las organizaciones y ver el comportamiento dentro de los ámbitos de las organizaciones, me di cuenta que muchos de los comportamientos están atravesados por las normativas institucionales, por las expectativas que las organizaciones tienen de mí, ¿no? Y eso va cambiando mucho una parte de mi identidad. Ahora vamos a ver esto en relación a lo que yo llamo ecuación dramática o ecuación comportamental, ¿no? Para entender por qué una persona se comporta de determinada manera en un contexto determinado y de otra determinada manera en un contexto diferente. Parece una obviedad esto, sí, en parte es una obviedad, pero lo que sucede es que hay una serie de condicionantes que hacen que la persona actúe de una manera distinta a partir de un cambio de lo que llamamos identidad de rol o identidad sociolaboral. Les decía que cuando entro a la cátedra en la Universidad de Mar del Plata, en Argentina, gano un concurso, entro como profesor de una materia que se llamaba, de una asignatura que se llamaba o que se llama Psicología de la Personalidad. Entonces yo me pregunté, ¿y esto qué tiene que ver con lo que yo estoy estudiando? Que estoy estudiando y trabajando en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito de las organizaciones. Y sin embargo, de pronto aparece un elemento que para mí fue fundamental, que es qué lugar ocupa el estilo de personalidad. Cuando hablamos de personalidad hablamos de estilo y de estructura. No voy a hablar de estructura porque ya entraríamos dentro de lo que podríamos llamar la psicología normal o la psicopatología, ¿no? Estructura tiene que ver con lo que podríamos llamar una personalidad neurótica, una personalidad saludable o no neurótica, y una personalidad ya de características patológicas mayores, que podríamos llamar una personalidad psiquiátrica, etc. No voy a hablar de ese tema, sí de estilos más extrovertidos, más introvertidos, etcétera, etcétera. Como esta no es una clase de psicología de personalidad, me quedo ahí, en ese punto. Pero ¿cómo incorporo yo el estilo de personalidad dentro de este modelo? Y ahí es donde de pronto descubro que en gran medida, el comportamiento final de una persona en un ámbito de organización tiene que ver con cómo interpreta, vamos a ponerle comillas, cómo interpreta esa personalidad los estímulos y las expectativas de la organización, o que la organización tiene respecto del rol que debe desempeñar esa persona. Todo esto parece medio oscuro, pero de pronto voy a dar un ejemplo. Vamos a un comercio, vamos a un banco, por ejemplo, o vamos a cualquier otro lugar donde tengo que hacer un trámite y demás, y yo ya he ido anteriormente y veo que hay varios empleados, y de pronto uno tiene un estilo de actuar, otro estilo distinto, y entonces yo de alguna manera digo, espero que me atienda fulano o fulanita, tal o cual persona, porque su estilo es un estilo mucho más llevadero y me soluciona más rápidamente las cosas. Es decir, fíjense cómo dentro de las expectativas de comportamiento que tiene la organización para esas personas, y esas personas responden adecuadamente a su rol, a su comportamiento, sin embargo el estilo que cada uno tiene modifica muchas veces no solo el bienestar o la comodidad en este caso de la persona que va a hacer el trámite y del mismo agente, sino que además puede llegar a encontrar soluciones que su compañero de trabajo no encuentra, porque aplica, por ejemplo, por su personalidad, ciertos procedimientos de manera mucho más dogmática,
es menos flexible, por ejemplo. Entonces ahí viene el tema de cómo articula la personalidad, las necesidades de la persona y los requerimientos del personaje. Voy directamente porque esta intervención me propongo hacerla lo más breve posible para no aburrirlos. Fíjense en este momento lo que llamamos ecuación comportamental o ecuación dramática. En el numerador, la parte superior de esta ecuación, tenemos persona, que yo llamo persona de necesidad, ahí está como P sub A, que obviamente tiene que ver con la historia de la persona, tiene que ver con la construcción primaria de ciertos aspectos vinculados a lo que luego va a ser el estilo y estructura de personalidad, y las necesidades de afecto, necesidades biológicas, etcétera, condiciona entonces el surgimiento del estilo de personalidad. Sabemos que el estilo de personalidad tiene que ver un poco con lo heredo constitucional y otro poco con lo sociocultural, pero no nos vamos a meter por ahora en eso. Y por otro lado, ese estilo de personalidad, P sub D, condiciona o sesga de alguna manera lo que llamamos personaje, P sub E, personaje de rol, básicamente. Al mismo tiempo, ahora vemos un poco por qué está multiplicado por un factor I, o I sub E, I sub D, que es lo que llamamos el factor creencial o factor ideológico. Y en el denominador tenemos la situación. La situación, que es muy importante, hay un investigador estadounidense, Philip Zimbardo, un psicólogo social que trabajó mucho sobre el poder de las situaciones. Uno de sus libros justamente se llama así, El poder de las situaciones. Cómo las situaciones modifican el comportamiento de las personas. Ahora, esa situación puede ser, que es un contexto, puede ser circunstancial o puede ser permanente, es decir, una situación, por ejemplo, en una organización que no cambia por algunas razones determinadas, no soluciona ciertos problemas o ciertos comportamientos que están funcionalmente instituidos, decimos que esa situación es una situación crónica. Por eso la situación está multiplicada o está influida si es circunstancial. Si de pronto un día voy a mi trabajo y por alguna razón hay un conflicto de tipo material y se cortó la luz, esa situación se resuelve, en mi comportamiento va a variar, pero se resuelve al día siguiente, ¿verdad? O a las pocas horas. Ahora, si de pronto el problema es que el mobiliario en el trabajo que yo estoy, ese mobiliario es inadecuado y no se cambia, no se modifica, esa situación que me condiciona, por ejemplo, negativamente, es una situación crónica. Entonces, tomando en cuenta la persona, la personalidad, el personaje, el factor creencial, la situación y la circunstancia temporal de la situación, es que el resultado será la comprensión del comportamiento de esa persona. Uno podría decir, pero ¿cómo es posible que Juan, que María, personas que en su ámbito barrial, que en su ámbito de amigos, en su ámbito familiar, son personas tan sensibles, tan amables, y sin embargo en su trabajo se comportan de una manera completamente distinta? Son personas parcas, personas que no solucionan problemas. ¿Qué les pasa? ¿Por qué cambian? Hay un condicionamiento organizacional que esa persona puede manejar de una manera determinada, positiva o negativamente, tratando de decir, a pesar de los problemas, los voy a solucionar de esta manera. Y la otra dice, bueno, esto yo no lo causé ni lo puedo solucionar, entonces directamente me comporto de esta otra manera. Cuando aplicamos, y ahora voy a comentar cómo funciona este modelo al momento de la intervención del psicólogo organizacional
cuando es demandado para solucionar determinados problemas de la organización. Para ir redondeando entonces esta intervención, este modelo, que llamamos modelo de convergente en la investigación socioeducativa, ¿y por qué digo socioeducativa? Ahora vamos a ver. Cuando este modelo entonces de interpretación del comportamiento dentro del ámbito de las organizaciones, y el ámbito de las organizaciones no solamente son organizaciones laborales específicas, donde yo he actuado y actúo, es decir, de pronto, no sé, un comercio, de pronto una escuela, un hospital y demás, demanda una intervención para solucionar ciertos problemas de rendimiento, de producción, de trato con el paciente, con el cliente, en el ámbito educativo, básicamente, cuando un profesional es requerido para investigar eso, para dar un diagnóstico de qué es lo que pasa y por qué pasa lo que pasa, sino cuando podemos aplicar o cuando pretendemos aplicar este modelo a la gestión del recurso humano. Es decir, cuando transmitimos, yo he hecho mucho tiempo talleres de capacitación con jefes, con gerentes, con coordinadores, para que puedan incorporar una visión, una lectura del trabajo de la gente en las organizaciones, el trabajo en equipo, por ejemplo. Y cuando este modelo se aplica entonces, ya no solo desde el punto de vista restaurativo, desde el punto de vista terapéutico, por así decirlo, desde el punto de vista diagnóstico entre la organización, sino cuando se lo aplica desde el punto de vista preventivo, construye un modelo de gestión que tenga en cuenta estos factores, que tenga en cuenta la persona, la personalidad de determinado rol, digamos, a ver, un paréntesis, una persona altamente extrovertida y debidamente capacitada, por supuesto, es óptima para trabajar, por ejemplo, con la atención al cliente. Una persona altamente introvertida, que puede ser un excelente empleado y con alto grado de capacitación, tal vez no sea la persona adecuada para el trato con el cliente, porque es una persona que no se siente muy cómodo y aparece como parca, dando poca información, y el cliente o quien fuera, digamos, un alumno, por ejemplo, en relación a su profesor, podría ser, no, sí, es una persona que sabe mucho, pero no sé, no me llega, no le hago preguntas y es muy parca, no estoy satisfecho con la manera en que transmite sus conocimientos, por ejemplo, o que soluciona, corresponde a mis preguntas como cliente, como persona que necesita una respuesta más específica, ¿no? Un asesoramiento, por ejemplo. Bueno, cuando esto se aplica entonces a la gestión, es que llamamos modelo COTA, modelo COTA. C es de convergencia. ¿Convergencia entre qué y qué? Convergencia entre el factor humano, la persona de necesidad, y el recurso humano. Cuando yo contrato a una persona, necesito un profesor, obviamente no es cualquier profesor, es un profesor capacitado en esa asignatura o un trabajador en esa asignatura. Ahora, es indiferente su historia familiar en principio, salvo que eso se refleje en su comportamiento laboral. Es indiferente cómo se llame, si se llama Juan, Pedro o María. Es decir, no, necesito una persona que se llame Pedro para trabajar. No. Ahora bien, pero cuando entra a trabajar, Pedro es Pedro, no es Juan. Entonces ahí sí aparece la persona, básicamente, sosteniendo al personaje de rol. Esa es la convergencia entre el factor y el recurso humano, que está articulado, como decimos, por la personalidad, por el estilo de personalidad. Esa es la C del modelo COTA, la O de organización organizacional. Las personas, los seres humanos, el Homo sapiens, y también sus antecesores, funcionan en organizaciones que pueden ser más o menos explícitas,
si lo miramos desde una perspectiva un poco más antropológica, yo tengo un libro que se llama La tribu y yo, decimos que funcionan en tribus, somos tribus, con sus aspectos positivos, inevitables, no podemos estar muy lejos de las tribus, pero con sus aspectos también negativos, que sesgan la pertenencia. No, yo tengo que pensar de determinada manera porque pertenezco a esta tribu. Bueno, lo dejo abierto ahí. En algún momento podemos llegar a comentar, en alguna otra ocasión, si es que me vuelven a invitar, el tema del sesgo tribal en la identidad de la persona. Esta es entonces el tema organizacional. Todos funcionamos en organizaciones. La familia, la escuela, la universidad, el trabajo. Las organizaciones nos atraviesan y nos condicionan. Y nos dan entonces ese sesgo que llamamos sesgo del personaje de rol. No, mi hijo no puede decir eso porque es mi hijo, estoy dándole un rol. Pero mi hijo se llama Juan Pedro María y tiene un estilo de personalidad. Y está construyendo un estilo propio, por suerte. Bien, esta es la organización. Lo transactivo, que es un concepto diferente, pero lo incluye el proceso de interacción. Lo transactivo implica o incluye el concepto de dialéctica, el reforzamiento, el feedback, el reforzamiento. Esta transactividad tiene que ver con que yo digo algo, actúo, esa persona, el otro, el interlocutor lo recibe, lo impacta, lo modifica, responde, y esa respuesta, en la medida en que yo tenga la posibilidad de escuchar, modifica mi comportamiento original. Creo que me entendió mal, salvo que sea tan egocéntrico que no me dé cuenta que quizás no me están entendiendo bien, o que el otro no comparte mi idea, lo cual abre una posibilidad maravillosa, que no es no hablar más con el otro, sino tratar de ver, a ver cómo entiende él esa idea y cómo la entiendo yo. ¿Afecta mis valores éticos, morales o mi conocimiento? Pero tienes razón, sabes que tienes razón por un tema. Había una información que tú tienes y que yo no tengo, o no tenía. Ahora que me la has dado, modifica en parte esa visión que yo tenía antes. Esta es una cuestión creativa de la interacción. Esta es la transactividad. Y finalmente la A del modelo COTA, C-O-T-A, es la autoeficacia. ¿Recuerdan ese concepto de este psicólogo, este investigador estadounidense, Albert Bandura? La autoeficacia, la posibilidad de anticipar, de tener confianza en mí mismo y de anticipar ciertas acciones. Esta autoeficacia tiene mucho que ver con la autoconfianza y con la autoestima que yo tengo. Bien, no los aburro más, entonces esta es una síntesis de lo que es el modelo COTA, el modelo convergente, que está básicamente centrado, entonces, resumiendo, en la investigación sobre el comportamiento de las personas dentro del ámbito de las organizaciones. Esto, como les digo, ha sido reflejado en el libro Ser en el Hacer y también en el libro que ustedes están viendo ahí, en el próximo libro, que en algún momento del año próximo y presentaré, si me dejan, en la Universidad de Murcia, que tiene que ver con la interacción en el ámbito comercial. Cliente satisfecho vale por 2. Ambos están recorridos entonces por estas ideas, básicamente. Bien, termino aquí, no lo quiero hacer más extenso. Les agradezco muchísimo la atención que me han dispensado y cualquier pregunta que quieran hacerme, sugerencia, crítica, lo que fuera, ahí tienen justamente mi correo. Y también, si les interesa estos temas, amigos, colegas, pueden acceder al lugar donde está justamente este vídeo, que es uno de mis canales de difusión, que allí les dejo entonces el link en YouTube. Ahí pueden ver tanto volver a ver este vídeo
como otros que tienen que ver con temas similares. Muy bien, muchísimas gracias por la atención. Gracias. Será hasta una próxima ocasión.